Este podcast y todos sus episodios tratan sobre la muerte, por lo que puede resultar sensible para algunas audiencias. Antemort es un podcast que trata sobre la muerte, pero no de una manera oscura y solemne. Somos Lu y Caro, y este es nuestro espacio para hablar del fin de la vida de una manera abierta, natural, sin tapujos e idealmente sin temor. Estamos rodeados y rodeadas de tecnología, datos, IA, robots y tantas otras cuestiones que fueron avanzando para ser parte de nuestra vida. Pero ¿qué pasa cuando la tecnología se mete con la muerte? O más precisamente, con pelear contra ella. Hay un movimiento de larga data, pero que ha cobrado mucha relevancia en el último tiempo, que busca justamente eso, vivir para siempre, o al menos estirar el final al máximo. Hoy hablaremos de ese movimiento, su historia, sus manifestaciones, valores y sus referentes actuales. Volvemos a estar solas, Caro. ¡Qué silencio! Es hermoso tener invitados e invitadas como estuvimos teniendo en los últimos episodios, pero hoy vamos a volver un poco a las raíces. Así es, lo que pasa es que nos caímos como en lo que los yankees llaman un rabbit hole, que es como una suerte de agujero. No sé, ¿tiene una traducción en español? Agujero negro, ¿no? Un agujero. Es el de Alicia. Es el de Alicia en el País de las Maravillas, pero si no es literal la traducción. Sí. Bueno, ¿qué es esto? Es que básicamente nos pusimos a investigar un tema y salió un episodio. ¿Y qué tema es? Te preguntarás, oyente o incluso Luciana, que no sabes de qué se trata el episodio. No sé de qué se trata. Bien, hoy no vamos a hablar directamente de la muerte, vamos a hablar de lo opuesto a la muerte, que sería ¿qué? La vida. Sí, pero más precisamente vamos a hablar de la vida para siempre. O sea, vamos a hablar de algo así como de la inmortalidad. ¿Vamos a hablar de vampiros finalmente? No me digas. No, Luciana. O sí. Vamos, al final, los oyentes van a decir al final de si estamos hablando de vampiros o no. Vote sí o vote no. Exacto, vote sí, vote no. Nos vamos a referir más precisamente a un movimiento que no es del todo nuevo, que es algo que vamos a ver eso, pero sí que estuvo cobrando bastante protagonismo en los últimos años. Vamos a hablar de transhumanismo y tenemos que admitir que este episodio surge particularmente de un personaje que viene cobrando bastante relevancia y sobre todo mucha atención mediática en este ámbito, que se llama Brian Johnson. Hoy voy a hablar medio en Spanglish. Entonces, Brian Johnson. Bueno, está muy bien. Nos caímos al rabbit hole de Brian Johnson, que es un millonario estadounidense que aparece frecuentemente en los medios y de quien, de hecho, hay un documental en Netflix que se llama No te mueras, el hombre que quiere vivir para siempre, que podrías ver, pero no hace falta porque te lo voy a resumir así nomás. Bueno, me parece muy bien. Además es bastante delirante, ¿qué querés que te diga? O al menos hay mucha opinión personal en este episodio. Debo advertir a los oyentes. La cuestión es que ese Brian es un señor, es un hombre blanco, millonario, que debo decir que esta triada, ¿por qué lo menciono? Porque esta triada de adjetivos se repite bastante en el mundo del transhumanismo. Casualidad, no lo creo, pero vamos a hablar de eso en los minutos que vienen. Entonces, resulta que llamémoslo tipo, porque es raro decirle señor, porque es alguien que desde hace años se dedica básicamente a buscar la fuente de la juventud, y no es que la está buscando en la naturaleza, en alguna aventura exótica, divertida. No, él la está buscando en la ciencia, y en la ciencia más extrema, porque resulta que Brian es alguien con una rutina de ejercicios no solo muy exigente, sino tremendamente marcada, con cantidades específicas de peso a levantar, horarios de los que no puede salirse, etcétera, etcétera. Además, tírame un número de cuántas vitaminas al día toma Brian. ¿25? Más de 100. Ok. ¿Te da el día para tomar 100 vitaminas? No sé si te da el día, no sé si te da la garganta tampoco. Porque además son pastillas, según la muestra, sí. Son pastillas. Se hace tratamientos médicos, estéticos constantes, y quizás lo más extremo, y por algo que se ha hablado bastante de él en los últimos tiempos, es que se hace transfusiones de plasma con el hijo. O sea, le ponen el plasma de su hijo que tiene, no sé, 20 años. Ah, ok, no es entre ellos dos. O sea, es como que él es el del hijo porque es joven, claramente. Sí, claro, y él le da la de él a su padre. Ah, bueno. Y el hijo se queda sin plasma. Claro, el hijo tiene que esperar un hermanito. Algo así. Ok, bueno, entonces ¿funciona todo esto? Bueno, aparentemente sí ha ralentizado su proceso de envejecimiento mucho,
probablemente incluso lo máximo, por lo menos lo máximo que está hoy por escrito y que llevan la cuenta. O sea, no es que está más joven, pero claramente no envejece tan rápido. Viejo. Claro. O sí, pero mucho menos. Un año calendario nuestro es 8 meses para él. Ponele. Es como si estuvieran en el espacio. Exacto, sí. Pero ¿a qué precio, no? Bueno, igual si es un hombre blanco millonario no creo que le preocupe mucho el precio, digo, claramente ahí están los millones. Exacto, es verdad. Igual vamos a ser justas, Brian no es tan claro, no es que dice yo quiero ser inmortal, quiero vivir para siempre, él más bien lo que dice que está buscando es vivir mucho más tiempo y ver cuál es la edad límite del ser humano y se está proponiendo él mismo como un conejillo de indias que está dispuesto a seguir a rajatabla todo tipo de rutinas estrictas. Y esto, todo lo que veíamos antes, se saca sangre todos los días, se hace estudio todos y cada uno de los días para monitorear su evolución. Y efectivamente, como decíamos, parece que está por lo menos haciendo más lento su envejecimiento. Pero bueno, no estamos acá solo para hablar de Brian. Bueno. Él fue el puntapié de este episodio y creíamos que ameritaba ser mencionado al comenzar. ¿Hay más como él? Hay mucho más. Esto es la punta del iceberg. Efectivamente, o sea, Brian en realidad es como el puntapié que nos dio, o sea, esta búsqueda que empezamos a hacer, esta búsqueda sobre la juventud eterna, y lo que vinimos a hablar es de eso mismo, del transhumanismo, del cual él es parte, pero que quizás es el más mediático actualmente, pero vamos a ver que esto en realidad tiene algo que nos gusta mucho a nosotras dos, que es historia. Obviamente, todo tiene su comienzo en algún momento. El transhumanismo, cuya definición más o menos generalmente aceptada es justamente la búsqueda del mejoramiento de la raza humana a través de la ciencia y la tecnología, es en realidad un movimiento cultural e intelectual que busca trascender las fronteras de la biología y que, como veremos, en sus orígenes no era solo una cuestión de robots o futurismo o plasma de la gente joven. Plasma de hijes. Plasma de hijes, no. El término lo usó por primera vez el biólogo británico Julian Huxley. Y si, Caro, no sé, ese apellido te suena familiar, es porque lo es. Julian era el hermano de Aldous, que nunca supe pronunciar. Aldous. Ahí estamos todos en inglés. Aldous. Ok, bueno, a vos te sale mejor. Aldous Huxley, que es obviamente el autor del clásico La ciencia ficción, Un mundo feliz. Y bueno, lo de la ciencia ficción hoy podemos ponerlo entre comillas porque resulta que más de una cosita que propone el libro está muy cerca de suceder, digamos. Pero bueno, es otro tema. Si analizamos la definición que acabamos de dar, la de que el transhumanismo es la búsqueda del mejoramiento de la raza humana a través de la ciencia y la tecnología, vamos a ver que es un poco amplia, porque no necesitamos hablar ni de inteligencia artificial, ni de inmortalidad, ni de nada muy actual para hablar de la evolución a través de la ciencia y la tecnología o de trascender a la biología. Sin ir más lejos, las vacunas, los antibióticos y un montón de medicinas y tratamientos van a entrar en esta categoría y sin duda algunas son hechos que han hecho, valga la redundancia, que las expectativas de vida crezcan exponencialmente en los últimos siglos. Y acá viene un dato que parece obvio, pero que capaz nunca pensaste, Caro, no sé. Un fun fact. Un fun fact. Y es que el crecimiento en los promedios de expectativa de vida en el mundo no tienen que ver con que vivamos más tiempo, lo cual es un hecho, vivimos más tiempo que antes. Pero lo que realmente hizo crecer estos números es que la mortalidad infantil bajó estrepitosamente durante el siglo XX gracias a las vacunas y a los antibióticos. Y eso, bueno, si sabemos cómo se calcula un promedio, lo sube inmediatamente. O sea, está bueno eso porque no es que estamos viviendo mucho más, que es lo que generalmente se cree, sino que básicamente estamos sobreviviendo más. Así es. Volviendo a Julian Huxley, él no se quedaba solo en la ciencia y la tecnología, sino que también era un gran promotor de ajustar el ambiente y la cultura para vivir más tiempo y mejor. O sea, no era solo ciencia en el sentido de inyectarse o tomarse cosas, sino también de vivir en comunidad, cooperando, también promovía mejoras en el entorno para lograr una vida más larga y mejor llevada. Que bueno, si lo decimos así tiene mucha lógica, ¿no? Pero lo que ha pasado en el último tiempo es que con el avance de ciertas tecnologías y ciertos movimientos culturales, este concepto se ha estado asociando cada vez más a esta idea de lo eterno, o al menos lo más prolongado posible, y se ha enfocado casi exclusivamente en la parte tecnológica del asunto. De hecho, por si no lo notaron aún, la idea de transhumanismo viene de trascender lo humano. ¿Y qué es lo más humano que hay? Pues morir. Efectivamente.
Desde hace ya algunas décadas, el centro del movimiento transhumanista está más asociado a cuestiones como la eugenesia, la criónica o la neurotecnología, que sí son cosas que uno asocia a la ciencia ficción y que, en mi humilde opinión, Carolina, acá hablando, sí meten un poquito de miedo, Luciana. Vamos a hablar un poco de estas cuestiones. A saber, empecemos por lo que es la eugenesia, que es un temón. Se trata de la manipulación o ingeniería genética para las mejoras del ser humano y es algo que ha cobrado fuerza en el último tiempo por iniciativas como CRISPR-Cas9. Wow. Sí, exacto. Se los resumo así nomás también. Hay mucho resumen así nomás en este episodio porque hay mucho concepto muy complejo. Si no, no terminamos más. Las siglas, CRISPR es la sigla de Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. What? Es que sí, hoy estoy very English, te avisé hace rato. Menos mal que la parte en inglés te tocó a vos, que sos la que pronuncia mejor. Oh my God. En criollo, es un mecanismo que sirve para editar genomas y que ya es usado en medicina y agricultura. También en muy criollo es lo que permite editar las partes menos sanas o menos fuertes del ADN de una planta o de un ser humano. Esto que suena muy Blade Runner o muy Monsanto, está pasando hace ya varios años y no es sin controversias. Y una que resonó bastante en los últimos tiempos es la que tiene que ver con la patente de este CRISPR, porque básicamente un grupo de gente ganó ni más ni menos que el premio Nobel por este descubrimiento y otros aseguran que ellos lo desarrollaron antes. Pero también es muy controversial porque es meterse con el ADN de la gente y particularmente de los embriones. Es como darwinismo puro, pero al menos Darwin, si nos acordamos de lo que planteaba, que igual vamos a seguir hablando de Darwin, él planteaba una selección natural y esto no es muy natural que digamos. Voy a meter un datito, en realidad un datito no, es como una reminiscencia a una película de la cual yo soy muy fan, que es Jurassic Park, que de hecho la fui a ver 4 veces al cine porque era tan fan. Los científicos en la película aseguraban que para controlar la población de dinosaurios y que no se les fuera de las manos y que no se reprodujeran sin que ellos lo supieran, ellos manipulaban genéticamente a los embriones para que nazcan solo hembras. Pero bueno, ya sabemos cómo terminó Jurassic Park y claramente no fue bien para los humanos. Igual hay como 10 Jurassic Park ahora. Sí, bueno, pero yo digo la primera. Ah, bueno, es la mejorcita. Sí. Pero sí, no terminaba muy bien. Pero bueno, además, volviendo a más en serio al tema del CRISPR y demás, una cosa es editar los genes para evitar enfermedades genéticas incurables. O sea, CRISPR fue desarrollado en gran parte para eso y eso es sumamente interesante. Pero otra es elegir, no sé, el color de ojos de un bebé o cosas por ese estilo. Y son cosas que hoy son posibles a través de la tecnología. Y lo cierto es que la eugenesia en general está bastante a pleno y se imaginan que si se logran erradicar ciertas enfermedades o incluso reformular ciertas cuestiones que tienen que ver con el envejecimiento, estamos hablando de transhumanismo. Por eso, por ahí hablamos de cambiar el color de ojos y demás, pero en realidad lo que se está hablando acá es de que la gente pueda vivir mucho tiempo más. Igual, ya que mencionamos antes a Darwin, resulta que mirá, porque todo tiene que ver con todo. La persona que conceptualizó a la eugenesia fue un tal Francis Galton. Francis Galton, que era ni más ni menos que el medio primo de Charles Darwin. Bueno, estas familias, mira. Sí. Se ve que, igual que los Huxley, la familia Darwin hablaba de este tipo de temas en el asadito del domingo. Bueno, hace unos años. Un poco más elevado que mis charlas de domingo, pero bueno. Aunque, como bien decíamos antes, lo que propone Francis es casi hasta contradictorio con lo de su primo, ¿no? Porque es una selección ya no tan natural como la que proponía Charles Darwin. Y efectivamente, entre ellos nunca se pusieron muy de acuerdo con el tema, según lo que ha quedado registrado. Lo cierto es que el movimiento eugenésico, que resultaba bastante progresista en el siglo XIX, se volvió particularmente controversial desde mediados del siglo XX, cuando salió a la luz que los nazis habían hecho varios experimentos no consentidos claramente en grupos que perseguían bajo el argumento de la eugenesia. Experimentaban en los campos de concentración buscando, abro comillas, mejorar la raza
cierro comillas, y especialmente en grupos como gemelos o personas con algún tipo de síndrome específico. Esto claramente era muy ilegal, hoy no pasaría ningún comité de bioética, en ese momento tampoco es que los tenían o querían utilizar, sobre todo por cuestiones de consentimiento. Entonces, a partir de ese momento empezó a decaer un poco el interés hasta la actualidad con temas como CRISPR y demás que empieza a cobrar relevancia de vuelta. Y ahora vamos a hablar de algo más lindo. Vamos a hablar de Disney, o más bien de criónica. Esta creo que quizás es la más conocida de estas patas del transhumanismo de las que estamos hablando hoy, y es la cuestión que trata de frizar a la gente recientemente muerta para revivirla más adelante, cuando existe una tecnología para curarles o darles muchos años más de vida. Y mencionamos a Disney porque seguramente en algún momento de tu vida escuchaste que Walt Disney, su creador, está frizado para revivir en algún momento. Esto aparentemente es un mito urbano. Qué lástima, porque realmente es como lo primero que supe de Walt Disney, que estaba frizado. ¿No? Y sí. Cuando alguien habla de esto, del tema de la criónica, es como, como Disney. Sí. Bueno, pero aparentemente él fue cremado en los años 60 y no está en ningún freezer. Sin embargo, la tecnología a la que se hace referencia efectivamente existe. Claro, porque la criónica es parte del estudio más general de la criogenia, que es todo lo que tiene que ver con bajar la temperatura a los seres vivos o muertos para estudiarlos o usarlos. Pero la criónica es más específicamente esta idea de que apenas te morís te congelan. Y a diferencia de la criogénesis, que es otro concepto, que es algo estudiado, utilizado y comprobado su efectividad, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la preservación de órganos o material genético para tratamientos de fertilidad, la criónica por el momento no se ha probado efectiva y tiene varios detractores. Aunque, como todo, también tiene varios adeptos. Sin ir más lejos, la Alcor Foundation, quizás la empresa, porque en realidad The Foundation tiene poco, la empresa más conocida o con más trayectoria alrededor del tema, tiene actualmente, Caro, 248 cuerpos en el freezer. Mira vos. Y más de 1.400 miembros activos, pagando mes a mes para que cuando llegue su momento le tengan una heladera reservada. ¿Y cuánto sale esta joda? Te preguntarás. Bueno, alrededor de $200.000. Y si querés que tu perrita o gatito vuelva contigo, a ellos también les podés hacer un lugar en el freezer por la módica suma de unos $100.000 más. Podés, si querés podés. Algo importante a recalcar de la criónica es que si se ponen a investigar van a ver que suele estar separada en dos, la criónica de cuerpo entero o la neuropreservación, que es la versión para los pobres, digamos, porque esa sale casi la mitad y es la preservación solo del cerebro. Creo que voy a tener que ir con esa. Sí, yo no sé ni si llego a la neuropreservación, pero bueno. Lo que se espera es que en el futuro se pueda desarrollar un cuerpo a ese cerebro, en este caso, ya que según la fundación es el órgano más esencial del cuerpo. Para todos los demás tejidos está la ciencia. Interesante. Muy Futurama. Muy Futurama también. Bueno, hermoso todo. Y esto nos lleva al tercer gran tema del transhumanismo que les traemos hoy, que es la neurotecnología. La criónica puede encargarse de guardar el cerebro para revivirlo después, como veíamos recién, pero es la neurotecnología la que está estudiando las maneras de que si el cuerpo no llega, el cerebro pueda vivir para siempre. Por ejemplo, una de las empresas dedicadas a esto es Neuralink, que es por supuesto de Elon Musk, transhumanista y hombre blanco millonario, si los hay o no. Lo cierto es que es un campo de estudio bastante amplio, también la neurotecnología, con 1000 aristas y con muchas potencialidades para mejorar las capacidades humanas, ya sea de personas con problemas cognitivos, así como una forma de explorar los límites de la mente. De hecho, hay realmente cosas sumamente interesantes que se están haciendo para desde curar cegueras hasta ver hasta dónde llega la mente. Eso. ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega? No sabemos. Ni más ni menos. Pero en lo que a nosotras concierne hoy, hay todo un mundo que tiene que ver con esto de preservar el cerebro como ente pensante, subirlo a la nube y vivir ahí para siempre. O sea, es como una neuropreservación, pero ni siquiera con la necesidad de que esté el cerebro físico, sino su forma de pensar, básicamente. Que es como muy Black Mirror, ¿no? Sí, de hecho, hay un capítulo de Black Mirror que es esto. Sí. Esta idea de que podemos mantener a las personas vivas, o como diría nuestra Susana Jiménez, ¿vivas? ¿Vivas? Porque es realmente una pregunta, ¿vivas? Es una de las preguntas que se presentan en el transhumanismo o en este tipo de tecnologías. ¿Hasta qué punto estamos hablando de vida o no?
Sí, porque esto sería como continuar, o sea, es como replicar tu cerebro, tus pensamientos, tu forma de ser en una nube y que continúe más allá de tu cuerpo físico. Exactamente, y eso en teoría te da la posibilidad de que sea realmente eterno, porque no hay un cuerpo físico al cual atenerse, ya sea 50, 100, 200, 1000 años. Y ahora que ya hablamos bastante de la actualidad y de algunos temas centrales del transhumanismo, queremos hacer una pequeña digresión porque lo amerita. Y es que mientras en Inglaterra Julian Huxley elaboraba este concepto, en otro lado del mundo, le hace Rusia, surgía el cosmismo. El cosmismo ruso es un conjunto de autores que surgen un poco antes de la revolución y para quienes el cosmos era el único lugar para la vida. Recordemos que la Revolución Rusa de 1917 instauró un Estado comunista, con la particularidad de abogar por el ateísmo, ya que la religión era considerada el opio de los pueblos. Y no es casual, en absoluto, que el surgimiento de estas ideas de inmortalidad o de vivir más tiempo vengan de la mano con la pérdida de fe en las religiones. Al no creer en un más allá, un cielo, algo superador, incluso un infierno, si uno se cuestiona si realmente no hay nada más allá de la vida, puede surgir cierta necesidad o desesperación porque este plano no se acabe nunca, ¿no? Entonces, lo que se empieza a ver ya en ese momento, y es algo que atraviesa mucho a estos personajes que vemos en la actualidad, es que en general son ateos o agnósticos, porque eso es como que la necesidad de esta inmortalidad en gran parte surge por decir, bueno, esto es todo lo que hay. Si esto es todo lo que hay, quiero que dure para siempre. Lo más posible. Exactamente. Y no estamos hablando solo de catolicismo, ¿no? Todas las religiones, o al menos las principales 4 o 5 que han comprendido la mayor parte de la historia, tienen alguna idea de vida después de la muerte. Sí, de hecho, el mismo Julian Huxley era agnóstico y propuso un naturalismo religioso, donde la religión se basa en la comprensión del mundo natural y la evolución, en lugar de un reino basado en lo que se podría considerar sobrenatural y en la fe. Tal cual. O sea, ciencia y religión tienden a estar en las antípodas. Esto es algo hasta el día de hoy. Todo esto no es una excepción. Los cosmistas llamaban a la humanidad que tuviera un poder total sobre el cosmos, incluyendo asegurar la inmortalidad de todos los seres humanos. Y como buenos comunistas que eran, esto incluía a todos los seres humanos, incluso a los que ya habían muerto. Mirá qué copados. O sea, empezamos hablando de vampiros y ahora estamos hablando de zombies. De zombies, de los comunistas rusos. Sí. Entonces, de esta manera, lo que vemos es que el problema de la inmortalidad, o de la mortalidad más bien, pasaba a la sociedad o incluso al Estado, pero no a Dios y mucho menos a la institución que era la Iglesia. Y más allá de lo hermoso y delirante y simpático de este concepto, lo que podemos ver es que estas son ideas que daban vuelta al mundo en ese entonces. Estamos hablando de principios del siglo XX, en diferentes lugares y con diferentes motivos. Y después, en la segunda mitad del siglo, empezó a decaer un poco este interés, principalmente por lo que vimos que pasó en la Segunda Guerra y porque el mundo realmente estaba en otra, básicamente, hasta que hacemos un salto en el tiempo a los 80s, en realidad fines de los 80s, en 1988, y el filósofo Max More funda el movimiento transhumanista Entropy en California, que estaba muy influenciado por el optimismo tecnológico de ese lugar y de la época. More también fue el presidente de la Alcor Foundation, que hablamos antes, durante 10 años. Por esa época también surge con fuerza un personaje que hoy está asociado fuertemente a Google, que es Ray Kurzweil, transhumanista que habla principalmente del Singularity, que es un momento en el futuro en el que las máquinas y los sistemas de inteligencia artificial superarán la inteligencia humana en términos de capacidad y autonomía. ¿Cuándo dice que sucederá esto? En el año 5000. No, máximo en el 2050, o sea, ya, mañana. Okay. Listo. Ok. Pero bueno, nos vamos despidiendo entonces. Nos vamos despidiendo. Volviendo a Entropy, ese hito de proyecto transhumanista de Max More, se trató de un proyecto de marcada afinidad con el liberalismo libertario que pregonaron personas como David Friedman, hijo de Milton Friedman y gran referente del anarcocapitalismo, algo muy en boga por estos días, sobre todo en nuestro país, Argentina. Y acá simplemente vamos a dejar una frase del prólogo del libro, justo del cosmismo ruso que veníamos hablando antes, está editado por Caja Negra, que dice: los foros online extropianos estuvieron hegemonizados por varones blancos autoproclamados libertarios, refractarios al ecologismo y al feminismo, incluso adeptos al supremacismo racial. Bueno. Estoy re sorpresa. Lo vamos a dejar ahí flotando, leemos, escuchamos, pero no juzgamos aún.
Bueno, vamos llegando al final de este episodio y desde ya que ha sido un episodio muy caprichoso y el transhumanismo en general y cada ejemplo en particular que vimos podría desarrollarse aún más, probablemente mucho, mucho más. Tiene personajes muy interesantes, otros bastante siniestros, postulados delirantes, otros que te dejan pensando, pero la verdad es que no buscábamos hacer una investigación absolutamente exhaustiva, sino más bien poner el tema sobre la mesa y filosofarlo un poco porque es algo que está dando vueltas y sin dudas los próximos años van a haber avances alrededor de las propuestas de este movimiento. Todo lo que comentamos acá es información disponible que fuimos recopilando y, como dijo Caro, estamos lejos de ser expertas en el tema, pero hay una discusión interesante que plantea el transhumanismo y sí, nos compete, y es ¿qué es la muerte? Porque todas estas ideas y acciones nos hacen plantearnos si la definición histórica de que la muerte es un corazón que deja de funcionar es relevante. Parecería que, por lo que veníamos diciendo, ya no. Y también nos parece importante hablar de esto porque nos plantea muchas cuestiones éticas. Aunque en esencia el transhumanismo no necesariamente habla de inmortalidad como un fin, sino como una consecuencia de un avance tan grande que es capaz de frenar incluso el envejecimiento, lo cierto es que pase lo que pase en este sentido nos trae muchas complejidades, ya sean demográficas y sin duda desigualdades. No por nada mencionamos mucho el tema de los millonarios, que más allá del género, todas las tecnologías que vimos hoy, al menos en la actualidad, son absolutamente prohibitivas para la clase media, ni hablar para las clases más bajas. Aunque esto suele ser el caso de la ciencia y de todo realmente en la vida, el acceso es muy limitado e incluso si algún día la neurotecnología, por ejemplo, es parte de una política de Estado como han sido las vacunas en su momento, sigue la pregunta de si realmente vale la pena vivir más y o de manera indefinida. Absolutamente, es que también un poco el sentido de la vida, nos ponemos filosóficas, tiene que ver con morirnos, ¿no? O sea, ¿cuál es realmente el sentido de una vida eterna? Nosotros estamos muy de acuerdo en usar la ciencia a nuestro favor y desde ya que poder vivir más y mejor en términos generales nos suena como una idea muy atractiva, pero creo que está bueno enfocarse también en vivir más en vivir mejor que en vivir más, ¿no? Sin ir más lejos, o sea, vuelvo a retomar lo que decíamos al principio, tomar 100 vitaminas al día, no sé si es vida, o tener que dormir 8 horas al día, digo esto porque Bryan Johnson tiene que dormir exactamente 8 horas y en el mismo horario todos los días, que está bueno, está bien, pero también tener que hacerlo tan estrictamente puede ser más una pesadilla que algo como divertido. Sí, no hay disfrute ahí, no hay eso, no hay disfrute, no hay vida. No hay vida. No hay vida. Claro, no hay vida. Mejor vivamos bien, si podemos mucho, apuntemos a tener una buena vejez, como las de las zonas azules, que son parte del mundo donde hay, no sé si sabías, Caro, mayor concentración de personas centenarias y donde casualmente la tecnología casi no llega, al menos este tipo de tecnologías, obviamente. Así que si van a mirar un documental en Netflix que sea el de Zonas Azules, que viaja por Italia, Japón e incluso a Costa Rica, donde se ven más de estos casos. Así es, vivamos mucho, gente, pero también murámonos, porque si no, Antemort se queda sin trabajo. Bryan Johnson. Este podcast fue guionado y producido por nosotras, Lu y Caro. La cortina musical, los equipos de grabación y la edición son de Triolé. Suscríbete a este podcast para saber cuándo salen nuevos episodios y seguinos en nuestra cuenta de Instagram @ante.mort. Nos vemos en el próximo episodio.